Marisela, anda afuera. pero que va a llegar un poquito tarde. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que tú nos has regalado, Padre. Estamos en tus manos, Señor, y por eso estamos confiados en ti, Padre. Y en esta hora, Señor, ponemos en tus manos esta reunión, Padre, este tiempo, Padre, de estudio, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos de ti, Padre, de tu iluminación, de tu guía a través de tu Espíritu Santo para poder comprender y poner por obra lo que aprendemos, Señor, y también para fortalecer nuestros cuerpos, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para que podamos estar aquí, Señor, en todos nuestros sentidos, Padre, y sea así para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, el día de hoy vamos a hablar, nuestra lección número 10, y vamos a hablar sobre el impulso del líder, ¿sí? El impulso del líder. Y hoy nuestro personaje es el rey Salomón, ¿sí? El impulso, hermanos, nos habla de la fuerza, ¿sí? De la fuerza con que se mueve algo, con que se lleva a cabo algo, el impulso, ¿sí? Como un columpio donde está el niño balanceándose, depende del impulso, de la fuerza con que se ha movido el columpio, es la fuerza con la que también se va a mover. Es muy importante para nosotros como líderes tener una fuerza, un impulso, ¿sí? Impulso también es energía o eficacia, y aplicándolo a nosotros espiritualmente, el impulso sería la eficacia, la energía con la que tú llevas a cabo tu liderazgo, ¿sí? Con la que desempeñas tu liderazgo. El líder definitivamente, hermanos, necesita una fuerza, necesita el impulso de un líder, ¿sí? Y de tal manera debe ser su energía que los seguidores la perciban, la capten en el líder, ¿sí? ¿Para qué es esto tan importante? Para continuar avanzando hacia la misión, hacia la visión que tiene por delante el líder. Es importante tenerla. El presidente de los Estados Unidos, número 33, no sé en realidad cuántos presidentes haya habido hasta la actualidad, pero el presidente número 33, llamado Harry Truman, dijo: si no puedes resistir el calor, salte de la cocina. Si no puedes resistir el calor, salte de la cocina, ¿sí? No vamos a ahondar en su historia de este hombre, pero tuvo un lugar muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Él fue el sucesor del presidente, creo que fue Roosevelt, ¿sí? Cuando él murió, él tuvo que entrar como en su lugar, ¿sí? Pero él dijo estas palabras: si no puedes resistir el calor, salte de la cocina. Ahora, para los líderes, esta frase sería más bien así: si no puedes crear calor, salte del liderazgo. Si no puedes crear energía o impulso, salte del liderazgo. He aquí lo importante que es para un líder que tenga impulso, que tenga eficacia en lo que hace, ¿sí? Todos los líderes, hermanos, van a enfrentar desafíos que crean desafíos para crear cambios en una organización. Pero para lograr esos cambios, tú tienes que moverte, ¿sí? El manual muestra el ejemplo de un marinero que no puede mover el timón si antes no ha puesto el barco en movimiento, ¿sí? No tiene caso moverlo porque nada más va a estar dando vueltas. Es como cuando tú mueves las llantas, el volante de tu carro, así en parking, pues nada más están las llantas moviéndose a un lado y para el otro. Tú necesitas ponerte en dirección, en directa, para así mover el volante y poder avanzar,
¿sí? Entonces, por eso es importante la fuerza. Los líderes fuertes entienden que para cambiar la dirección, primero tienen que crear movimiento, ¿sí? Con suficiente impulso, hermanos, casi todo cambio es posible. En cada organización que tú trabajes necesitas hacer cambios, ¿sí? Y eso va a ser posible si tú tienes suficiente impulso. ¿Sí? Puedes tener impulso. Bueno, el primer pensamiento es: muchas veces la única diferencia entre la victoria y el fracaso es el impulso. Muchas veces la única diferencia entre la victoria y el fracaso es el impulso, ¿sí? Si el impulso es fuerte, va a haber victoria para las personas, pero si el impulso no es lo suficientemente bueno, ¿sí? El impulso va a ir en declive, ¿sí? Y es cuando ahí está la derrota, ¿sí? La diferencia entre victoria y derrota está en el impulso. Si tu impulso es fuerte o es débil, ¿sí? Por eso es el primer pensamiento de esta noche, ¿sí? Ese punto, ¿sí? ¿Ha tenido usted, hermano, la experiencia de una buena racha? ¿Saben a lo que se refiere cuando dice una buena racha? Por decir, una buena racha en mi negocio es que pues las ventas van muy bien, ¿verdad? Tengo mucha producción y la producción está saliendo, es una buena racha. En los deportes, una buena racha es cuando un jugador de baloncesto no falla ningún tiro desde donde esté, o que una defensa pasa muy bien la pelota en el soccer, ¿sí? O que un lanzador que tira un juego perfecto en el béisbol, ¿sí? Eso es una buena racha, ¿sí? Como cuando es un gol perfecto en el soccer y capta toda tu atención, cada movimiento, cada pase es perfecto y culmina en un golazo, ¿sí? Eso es una buena racha. Los líderes algunas veces han experimentado estas buenas rachas. Yo creo que yo también he experimentado una buena racha en este punto. Es cuando todo te sale bien, cuando tú le dices a la gente que haga algo y a todo te dicen que sí, con una sonrisa, y te dicen, ¿qué más necesitas? ¿Sí? Y que todo lo que te pones a hacer, todo sale bien, ¿verdad? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Y todo sale perfecto. Bueno, eso es una buena racha, ¿sí? Y es un sentimiento increíble para los líderes. Si alguna vez logramos tener buenas rachas, seguramente se debió al impulso que teníamos. Tal vez en ese momento no sabíamos que teníamos un impulso, ¿sí? Pero sí lo teníamos, ¿sí? Dios nos lo concedió, lo pudimos poner por obra, ¿sí? Ese ímpetu, ese empuje, ¿sí? Dice el encabezado de nuestro título, es el mejor amigo del líder. ¿Y qué es un mejor amigo? Pues el que está siempre contigo, ¿sí? En las buenas, en las malas, en todo momento, ¿sí? Y así es el ímpetu, el empuje, ¿ok? Y vamos a estar viendo 4 tipos de reyes, ¿sí? Vamos a ver los 4 primeros tipos de reyes en Israel. Su estudio, su observación nos lleva a notar el impulso que cada uno de ellos tuvo, ¿sí? Quizá nunca habíamos pensado en estos, hemos hablado de todos estos reyes, pero hoy vamos a tratar de tomar los puntos que nos interesan para nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, primero tenemos el primer rey de Israel, el rey Saúl. 4 tipos de reyes. El rey Saúl. A Saúl, en cuanto el impulso, le faltó. Y es ahí donde empiezan a contestar en su manual. A Saúl le faltó impulso. Hay 2 tareas, hermanos. Hay 2 tareas que pudieran ser de las más difíciles para cualquier líder. Una de las 2 tareas es
lograr que una organización que ha estado estancada salga de su estancamiento y avance, ¿sí? Eso es algo muy difícil para un líder, levantar una organización, ¿sí? Pero la segunda tarea difícil de un líder es cambiar la dirección de la organización, ¿sí? Realmente eso es difícil, cambiar la dirección de una organización, ¿sí? Porque fíjense, cuando se avanza es difícil cambiar esa dirección, pero cuando no se avanza es imposible, ¿sí? Acuérdense, hay que haber movimiento para que haya impulso, ¿sí? Y en este punto, en esta segunda tarea más difícil para los líderes es hacer cambiar la dirección. Pensando en el rey Saúl, miren, la tarea del rey Saúl era llevar al pueblo en una nueva dirección. Casi por 300 años el pueblo de Israel estuvo gobernado por jueces, ¿sí? Ellos no sabían otro tipo de gobierno más que el de sus jueces. Entonces llega Saúl y él tiene que cambiar la dirección, él tiene que, como nuevo rey de la nación, tiene que guiar al pueblo, ¿sí? A crear un reino firme y consolidado. Pero Saúl no estuvo a la altura de la tarea que tenía por delante. Saúl no pudo llevar al pueblo de un cambio a otro, no lo pudo hacer, y no tanto por culpa del pueblo, sino porque a él le faltó el impulso, ¿sí? Debido a la debilidad de su carácter, su egoísmo y sus motivaciones inadecuadas, ¿sí? Él fue incapaz de crear un impulso, ¿sí? Para mover para hacer cambiar de rumbo a la organización, ¿sí? Crear un reino era una tarea difícil porque requería de un gran líder, cosa que Saúl no pudo ser. Ustedes ya conocen bien la historia, ¿sí? Al final de Saúl fue realmente triste como rey. Ok, ahora vamos a ver el número 2. Ahora a David. David creó el impulso. Por otra parte, a diferencia de Saúl, ¿sí? Que le faltó el impulso, al contrario, David fue un creador de ímpetu, ¿sí? Aún antes de llegar a ser el rey de Israel, él ya tenía la habilidad de crear impulso, ya tenía esa energía para moverse, y lo demostró en la batalla con Goliat, ¿sí? Acuérdense cómo la actitud que él tenía, ¿sí? A pesar de todas las etapas que había en su vida, él tuvo un impulso, tuvo esa motivación para actuar, ¿sí? Cuando él estuvo exiliado, que todavía no era rey, ¿sí? Él tuvo tiempo para edificar ímpetu, ¿sí? Él estuvo haciendo cosas para edificar ímpetu, para hacer crecer su ímpetu. ¿Qué hizo? Pues tuvo victorias, capitalizó victorias, ¿sí? Ganó muchas victorias, consolidó un ejército, o sea, formó un ejército, ¿sí? Poco a poco fue él formando un ejército. De ahí vienen los valientes de David que se fueron agregando junto con él. Pero lo más importante que él hizo fue que cultivó su carácter, ¿sí? Hizo que su carácter fuera cultivado. Dado el hecho de que cuando ascendió al trono, él ya era un líder poderoso, ya era un líder con carácter, ¿sí? Capaz, fíjense bien, de mover a la nación en la dirección que ellos necesitaban, ¿sí? Porque él fue un creador de ímpetu. Número 3. Ahora Salomón. Salomón aumentó el impulso. Aunque Salomón tenía riqueza y sabiduría, hermanos, cuando comenzó su reinado, ¿sí? Él tenía ya el impulso de su padre. Su padre ya le había dejado el legado del impulso, ¿sí?
David lo había creado durante su reinado. Fue un legado increíble. Les voy a decir por qué. Porque Israel, para cuando Salomón llegó al reino, ¿sí? Israel ya era conocido como una fuerza militar, ¿sí? Como una gran fuerza militar en sus tiempos, de suma importancia. El rey ya tenía el respeto de los reyes de a su alrededor, ¿sí? El pueblo había visto a un rey que amaba a Dios, había visto a David, que era un hombre que amaba a Dios, ¿sí? Ya todo eso tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Además, David había acumulado muchas y muchas riquezas y materiales para la edificación del templo, ¿sí? Entonces, cuando Salomón tomó el cargo, él tomó un buen reino, ¿sí? Pero ese buen reino lo convirtió en un gran reino. O sea, aumentó su impulso, no se conformó con lo que su padre le había legado. Él dijo, ok, voy a trabajar con esto, y lo aumentó. Él aumentó el impulso, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? Entre muchas cosas que hizo Salomón, hermanos, él estableció una administración impresionante. Se apoyaba en 12 gobernadores, ¿sí? Hizo numerosas alianzas con potencias vecinas, como Egipto, como Tiro y Sidón. Aseguró las rutas comerciales tanto marítimas como terrenales, ¿sí? Hizo muchas alianzas, al punto de que Israel se convirtió en una importante ruta comercial, ¿sí? Entonces, convirtió a Israel en todavía más grande de lo que lo había dejado su padre, ¿sí? Hizo una campaña también de grandes construcciones. Hizo muchos edificios Salomón. Entre ellos está el templo de Jerusalén, su palacio, la casa del bosque del Líbano, un pórtico con columnas de bronce, ¿sí? Un pórtico para juicios, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Muros alrededor de la ciudad. Hubo mucha arquitectura en el tiempo de su reinado. ¿No se les hacen demasiadas cosas? ¿Sí? Son demasiadas cosas, y Dios le dio la sabiduría para llevarlo a cabo, ¿sí? Para resumir el reinado de Salomón, la escritura en 2 de Crónicas 9, 22 y 23, vamos a leerlo por favor. 2 de Crónicas 9, 22 y 23. Segunda de Crónicas 9, 22. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. El 23 también. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Amén, gracias. Dice, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. O sea, que fue más grande que él, ¿sí? En riqueza y sabiduría, ¿sí? Y todos querían venir a escuchar de Salomón. Él aumentó el impulso, ¿sí? Él aumentó el que su padre le había dejado, ¿sí? Nadie había visto algo similar antes y nadie lo vería después, porque no hubo otro rey como Salomón, ¿sí? En riqueza y sabiduría. Siguiente, Roboam. ¿Qué hizo Roboam con el impulso? Lo frenó. Y nosotros también ya estudiamos la historia de Roboam. Él frenó el impulso. Todo lo que había logrado Salomón en 40 años, en pocos días, Roboam lo destruyó, lo frenó, ¿sí? Ustedes saben que los proyectos de Salomón habían requerido muchos impuestos, ¿sí? Tanta construcción requería que el pueblo diera una buena cantidad de impuestos, ¿verdad? Y cuando él muere, ustedes ya saben que vinieron Jeroboam y los demás líderes y le dijeron, te vamos a ser fieles, pero alívianos un poco la carga de los impuestos, ¿verdad? Bueno, ante esa solicitud, la respuesta que diera Roboam ante la petición
iba a definir si su ímpetu avanzaba, aumentaba o frenaba. Su decisión frenó el impulso que su abuelo y su padre habían comenzado, porque él se negó completamente a conceder al pueblo lo que quería. Él frenó todo esto, ¿sí? Porque su orgullo, acuérdense, no tenía límites, rechazó su oferta, él lo que quería era recibir, pero nunca dar. Roboam se convirtió en el que rompió el ímpetu de la historia de los hebreos. Ahí empieza la decadencia, ¿sí? Porque ahí se divide el reino en el reino de Israel y en el reino de Judá. Hermano, no importa que usted como líder esté iniciando algo nuevo o que esté fortaleciendo ya una organización que ya ha crecido, el impulso es muy importante para usted como líder, esté comenzando o esté consolidando algo. Hermanos, tenemos que aprender a usarlo para ventaja de la organización y para nuestra ventaja, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Pregunta de reflexión: ¿cómo está afectando el impulso su progreso? Ahí dice su manual. ¿Cómo está afectando el impulso su progreso? En otras palabras, hermanos, ¿le falta el impulso o lo está creando? ¿O ya lo está aumentando? ¿O lo está frenando? Estas preguntas están basadas en cada una de las situaciones de los reyes, ¿sí? ¿Cómo está afectando el impulso en su progreso como líder? Y enseguida, mientras contestan la pregunta de reflexión, pues usamos un momento para iniciar el segundo pensamiento. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita sobre eso? No sé si puedes repetir lo primero que dijiste cuando comenzaste la clase, de que no puedes salir de la cocina. Sí, la frase del presidente era: si no puedes resistir el calor, salte de la cocina. Y aplicado a los líderes es: si no puedes crear calor, o sea, ímpetu, salte del liderazgo. Si no puedes crear calor, salte del liderazgo. Y ahí, en lugar de calor, puede ser impulso o ímpetu. Vamos al pensamiento número 2. El impulso es un don del buen líder, ¿sí? Y ahí tienen en su manual Primera de Reyes 2, 1 al 4. ¿Sí lo tienen? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿lo puedes leer, Abby? Por favor. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en todo el trono de Israel. Amén. Sí, las últimas palabras que David le dedica a Salomón. Sí, hermanos, y usted conoce ya la historia de cuando Salomón tuvo sueño y en el sueño Dios le dice que quiere que le conceda. ¿Sí? Si usted como líder pudiera pedir y recibir un don, ¿qué elegiría? Sí, pues tomando el ejemplo de Salomón, pues uno, ¿verdad? No le dudaría. Pudiera ser que alguno eligiera algunas cualidades de liderazgo. A lo mejor podrías decir: pues yo quiero fuerza en mi liderazgo, yo quiero un desarrollo diario en mi liderazgo. ¿Qué otras cosas nos podrían servir? Que recuerden. El apoyo de los seguidores.
¿Qué hace un líder sin el apoyo de los seguidores? Pues nada tampoco, ¿verdad? Escucharles, ¿no? Saber escuchar. Saber escucharlos, ¿verdad? Tener una relación con ellos, ¿verdad? Podríamos elegir muchas cualidades de liderazgo. También podrías a lo mejor alguien pedir enormes recursos materiales o mejores instalaciones, pero Salomón eligió sabiduría, un corazón entendido, ¿verdad? ¿Sí? Pero él pudo elegir eso, hermanos, debido al impulso que su padre ya le había dejado como legado, ¿sí? Él ya no necesitaba riquezas porque su padre ya le había dejado muchas, todo lo necesario, ¿sí? Pero esa sabiduría que él le pidió a Dios lo capacitó para tener todas las otras cosas que necesitaba como rey, ¿sí? Incluyendo un mayor impulso que aumentó él. Vamos a ver algunas cosas, 5 de ellas, que aumentaron el impulso de Salomón. ¿Sí? 5 cosas que hicieron que Salomón asegurara una cómoda transición. ¿Qué transición? Pues la transición del reinado de su padre David al cambio que vendría con su reinado. ¿Qué es lo que hizo él? Número 1, empezó con lo que David le dio. Eso fue la primera cosa que él hizo. Empezó con lo que David le dio. ¿Y qué le dejó David? 2, 3 dolaritos. ¿Qué más le dejó? ¿Qué le dejó David? Pues recursos, ¿verdad? Consejeros, el apoyo popular, ¿sí? De la gente, un reino estable, obtuvo un reino estable, igual que Salomón le dejó a Roboam, ¿verdad? Le dejó un reino estable. Antes de morir, David hizo los preparativos para que oficialmente se reconociera a Salomón como el que iba a ocupar su lugar, ¿sí? Aquí lo más importante, hermanos, es que reconocer que Salomón aprovechó muy bien lo que él tenía en sus manos, ¿sí? ¿Cómo iba a empezar su reinado? ¿Cómo iba a empezar su impulso? Pues con lo que ya tenía en sus manos, con lo que le dejó su papá, ¿sí? No lo despilfarró ni nada, sino que pues él aprovechó, ¿sí? Gracias, y con eso empezó, ¿sí? Tú estás ahorita comenzando un liderazgo, ¿con qué vas a empezar? Pues empieza con lo que Dios ya te ha dado, ¿sí? Empieza con eso. Número 2, segunda cosa, pidió con humildad sabiduría de liderazgo por sobre todo lo demás. O sea, por sobre todas las riquezas que pudiera pedir, él pidió con humildad sabiduría, porque él reconoció por qué necesitaba sabiduría, ¿verdad? Porque este es tu pueblo tan grande, tan difícil de dirigir. Él dijo, Señor, dame sabiduría, ¿sí? Se cree que Salomón tendría unos 17, 18 años cuando él llegó al reino, ¿verdad? Ya era un jovencito, ¿verdad? Hablábamos de Josías semanas atrás, o la semana pasada, y decíamos que pues él empezó de 8 años, ¿verdad? Muy difícil para este niño. Aquí Salomón ya tiene 18 años, pero esta edad también es muy complicada. Luchamos con muchas cosas en esta edad, ¿sí? Simplemente acordémonos cuando la teníamos esa edad, ¿sí? Como todo muchacho, pudiera él tener su corazón enorgullecido y decir que él se las sabía todas y que él iba a ser como él quisiera, como hizo Roboam, ¿sí? Pero Salomón reconoció que el liderazgo sería difícil y que su necesidad más grande era sabiduría, ¿sí? Sabiduría, un corazón para juzgar el pueblo de Dios, ¿sí? Esta petición que él hizo en oración, en sus sueños, mantuvo puros, limpios sus motivos de reinar, hizo posible que él evitara interrupciones en su liderazgo, ¿sí? Entonces, hermanos, pidamos con humildad lo que nos falte para el liderazgo. ¿Qué te falta? Pídelo con humildad, pídelo al Señor, ¿sí? De Él viene
es el don del impulso. De Él viene todo lo que necesitamos, es a Él a quien tenemos que pedir. Número 3. Tomó decisiones sabias que le ganaron credibilidad. Tomó decisiones sabias que le ganaron credibilidad. Ya vimos lo importante que es la credibilidad. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cómo él en su círculo familiar se fue extendiendo, poco a poco fue ganando la credibilidad de todos los que estaban a su alrededor hasta llegar hasta las ciudades y provincias de su alrededor. Necesitó la aprobación, credibilidad para poder salir adelante. Salomón también necesitaba credibilidad, ¿sí? Y lo obtuvo tomando decisiones sabias al principio de su gobierno, ¿sí? Hizo varias decisiones hábiles acerca de los enemigos del trono. Llegó a un trono estable, pero ese trono también tenía enemigos, ¿sí? Incluso su padre le dio instrucciones de lo que tenía que hacer con esos enemigos. Era decisión de Salomón obedecer a su padre o no, ¿sí? Pero para obra de Dios, Salomón atendió al consejo que le dejó su padre y hizo lo que tenía que hacer a lo que el padre le había aconsejado. ¿Qué hizo? Exilió a un oponente, ejecutó a 2 y puso a un cuarto bajo arresto, ¿sí? Y esto es bien interesante. Repito, ¿cuáles fueron esas decisiones sabias que tomó en cuanto a los enemigos del trono? Es que exilió a un oponente, ejecutó a 2, ¿sí? O sea, los mandó matar a 2, y al cuarto lo puso bajo arresto, ¿sí? Les voy a tratar de decir brevemente quiénes son estos 4 personajes, ¿sí? Uno de los que ejecutó, hermanos, era su hermano Adonías, su hermano mayor. Allá había muerto Absalón, pero todavía quedaba Adonías como hermano mayor, ¿sí? Y lo mandó a ejecutar. ¿Por qué? Porque Adonías, antes de que su padre muriera, él trató de usurpar el trono. Cuando él ya sabía que el trono ya por dirección de Dios se le iba a dar a Salomón, pero él se atrevió a proclamarse rey, o sea, hizo un complot en contra del rey que todavía no había muerto y que era su padre David, ¿sí? Entonces, ya cuando después, ustedes pueden checar la historia completa ahí en Primera de Reyes, David hace todos los arreglos para nombrar oficialmente al rey Salomón, ¿sí? Pero cuando ya Salomón llega al reino, una de las cosas que tuvo que hacer fue ejecutar a Adonías. ¿Por qué? Porque aún después de que Salomón ya era rey, Adonías trató de persuadir a Betsabé, la madre de Salomón, ¿sí? Para que le diera una de las mujeres que habían sido del rey David. Y eso significaba que si tú tenías a la mujer del rey, significaba que también ya ibas a obtener el reino. Por eso Salomón, cuando su madre Betsabé le pide a esta jovencita para Adonías, le dice: ¿cómo no quieres también el reino? ¿No quieres también mi reino para Adonías? Probablemente Betsabé no se había dado cuenta de las intenciones maliciosas de Adonías al pedirle a Abisag, esta jovencita, para como su esposa. Pero bueno, Adonías intentó un nuevo complot contra el rey Salomón, ¿sí? Y Salomón esto sí ya no lo permitió y lo mandó a ejecutar a Adonías. Al otro que mandó a ejecutar fue a Joab. Joab era el capitán de David. ¿Sí recuerdan ustedes a Joab? ¿Sí? Bueno, lo mandó a ejecutar. Él para ese entonces era capitán de David y iba a ser capitán también de Salomón, pero no iba a ser posible porque David había dejado instrucciones estrictas sobre Joab y también lo mandó a matar. A pesar de que Joab se agarró de los cuernos del altar, ¿sí?, en el templo, aún eso no lo libró de que lo ejecutaran, de que lo mataran.
porque lo iban a ejecutar a él, al capitán del ejército de David, porque él había matado cobardemente a otros 2 capitanes del ejército de Israel. Y esos otros capitanes habían sido Abner y Amasa, ¿sí? Los mató cobardemente, a traición, ¿sí? Y esto el rey David nunca lo vio bien, no era aceptable que él procediera de esa manera. Por eso, y Joab también se había unido con Adonías para usurpar el trono del rey David, o sea que sus intenciones eran malas, las de Joab. Entonces Salomón dijo, ejecutemos a Joab también. Y dice que el otro personaje que hizo un arresto domiciliario, ¿sí? Y ese arresto domiciliario fue para Simeí, hermanos, un benjaminita, que cuando David tuvo que salir huyendo de la ciudad del rey David, ¿sí? Porque Absalón estaba en conflicto con él y David tuvo que salir huyendo con el resto de la familia. En el camino se encontró a Simeí, un hombre que lo maldijo, pero con una maldición muy fuerte, o sea, lo insultó, sí, le habló palabras que no debería haberle dicho al ungido de Jehová y al rey de Israel, sí, aunque ya después como que se quiso echar para atrás de lo que dijo, ¿verdad? Pero Salomón lo que hizo entonces fue ponerlo en arresto domiciliario. Le dijo, ok, hazte una casa y te vas a ir a vivir allá, sí, a los límites de la ciudad, pero ahí te vas a quedar, pero no te salgas de ahí, estás arrestado en tu domicilio, ahí te vas a quedar, porque te juro por Jehová que si te sales de esos límites que te he puesto, vas a ser muerto, vas a ser ejecutado. Y estuvo mucho tiempo Simeí ahí en el arresto domiciliario, pero un día salió, creo porque se le perdieron unos animales o no sé qué, pero por lo que haya sido, él no respetó lo que el rey le dijo, salió, le fueron al rey con el aviso y el rey lo mandó llamar y le dijo, que no te dije que no ibas a salir porque te juré por Jehová que si salías te iba a matar, y lo mató, lo ejecutó, ¿sí? Y el último al que exilió a alguien, y ese fue el sacerdote Abiatar, un sacerdote, ¿sí? Un levita, ¿sí? Fue exiliado. ¿Y por qué? O sea, exiliado fue que también fue sacado, fue retirado del pueblo, fue quitado del sacerdocio, porque Abiatar también se había unido con Adonías y con Joab para derrocar al rey David. Así que estas decisiones tuvieron que haber sido tomadas, hermanos, con mucha sabiduría de parte de Salomón. Fuertes, hermanos, fuertes. Pero esas decisiones bien hechas, con sabiduría, le dieron credibilidad frente al pueblo, ¿sí? La credibilidad es muy importante para el liderazgo, hermanos. La sabiduría nos ayuda a actuar con prudencia y con habilidad de tomar las decisiones. Esa fue la tercera cosa que hizo Salomón. Número 4. Mantuvo la paz. Mantuvo la paz. Si ustedes leen la historia de Salomón, Salomón no tuvo muchas acciones, no tuvo que tomar muchas acciones contra sus enemigos dentro de Israel para mantener la paz. Estas 4 que les acabo de mencionar fueron de las muy poquitas, acaso una u otra más tuvo que hacer, pero él no tuvo mucho que hacer porque él también quería evitar una guerra civil, ¿sí? Ajá, sí. Muy sabiamente, Salomón tomó medidas adicionales para evitar que otras naciones amenazaran el progreso del reino. ¿Qué usó para evitar guerras? Pues también sabiduría, ¿sí? Pero también escuchó a los consejeros que le había dejado su padre, ¿sí? Y Primera de Reyes 4:24 dice que él tuvo paz por todo alrededor, ¿sí? Primera de Reyes 4:24, vamos a leerlo. Primera de Reyes
4:24. Si alguien lo puede leer, por favor. Porque él, El 24, ¿eh? Sí, sí. porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Amén. Sí. Y también, ya que vieron la frase ahí, déjenme leerles también el 25, y dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. ¿Sí? Esto significaba, hermanos, que también la prosperidad, aparte de la paz, abundaba en Israel. Cada quien tenía su parra, cada quien tenía su higuera en su casa. ¿Sí? Esto nos habla de paz y prosperidad, y esto ocurrió no solo en Israel, sino que él tenía paz por todos lados alrededor. Entonces hay que mantener la paz. Nosotros como líderes, hermanos, pues también hay que mantener la paz entre nuestros seguidores y entre nosotros y los seguidores. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, ¿verdad? Eso es Hebreos 12:14, y también pueden tener ahí en sus notas Romanos 12:18 si lo quieren anotar. Hebreos 12:14 y Romanos 12:18. Número 5. Número 5, se rodeó de consejeros sabios, no de cualquier consejero, consejeros sabios. El único rey de Israel que pudiera igualársele a David fue Salomón, que reunió un gran círculo, más bien un círculo íntimo de consejeros. David tenía sus consejeros y Salomón también tenía sus consejeros. Y ese grupo de consejeros del rey Salomón tenía a varios de los que habían sido consejeros de su papá. Por ejemplo, estaba el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y todos los grandes de David que no se habían unido en contra de Adonías. ¿Sí? ¿Alguien quiere que repita esto? Ok, esos consejeros eran el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada con J, y todos los grandes de David, o sea, sus guerreros, y todos los grandes de David que no se habían unido con Adonías. Hasta ahí. Porque muchos de los grandes de David, incluyendo Joab, ¿verdad?, se unieron en el complot de Adonías, pero con Salomón se quedaron los que no. ¿Sí? Estas personas fueron muy importantes para Salomón. Sadoc, Natán y Benaía estuvieron presentes cuando el rey David lo coronó rey de Israel. ¿Sí? Él se rodeó de estos consejeros sabios. Aparte de ellos, hermanos, Salomón tuvo 12 gobernadores muy importantes que le asistieron. 12 gobernadores tuvo para asistirle. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 4:7. Primera de Reyes 4:7. Mimi, ¿lo podrían leer? Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Amén. Estos 12 gobernadores también eran consejeros de él, pero aparte daban innumerables tributos al rey. Cada uno tenía un mes
para proveerle al rey todo lo que necesitaba para subsistir. O sea, que sí vivía en una gran opulencia Salomón. Usted puede leer en su casa el resto de la historia para que vea todo lo que le daban estos gobernadores a Salomón, ¿sí? Entonces, hermanos, con sabiduría, con un buen círculo íntimo y con buenas decisiones, ¿cómo podría Salomón perder? Teniendo todo esto, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Tenía todo lo que necesitaba porque lo aprovechó al máximo, ¿sí? Y la pregunta de reflexión es, ¿ha recibido el don o el regalo del impulso? Si es así, ¿qué está haciendo con él? ¿Has recibido el don del impulso? ¿Qué estás haciendo con él? Y si no lo has recibido, ¿le has pedido a Dios que te ayude a tener ese impulso, esa energía para liderar tu organización? Bueno, y creo que terminé temprano. Bueno, la primera parte. El día de hoy vamos a tener, en lugar de 3 pensamientos de liderazgo, vamos a tener 4. O sea que hemos llegado ahorita hasta la mitad, que es los primeros 2. Vamos a tomar un break para empezar pronto, ¿no? ¿Sí? No tomen mucho tiempo porque son 2 más y sí necesitan toda nuestra atención.